Bueno, como les decía, es un placer recibirlos hoy en el Día de la Tierra. Les quiero contar que estuvimos trabajando mucho para hacer esta primera edición de Un Café Con. Ahí se siguen sumando las personas. Y es un placer absoluto darle la bienvenida a esta nueva sección para ustedes, miembros corresponsables. Yo mientras me presento, yo soy Renata Berra, entré a redacción en diciembre del 2020. Y estoy encargada de todo el programa de membresías. Verán mi carita en Instagram a veces, en la lista de mejores amigos, que para los que no saben y son miembros, hay una lista exclusiva de mejores amigos en nuestro Instagram, así que si todavía no están y quieren estarlo, me escriben y los agrego. Y nada, estoy encargada de todo el programa de membresías, también me van a ver en las newsletters de los viernes, que firma ahí con mi nombre, y en un par de envíos ahí especiales. Antes de seguir, les quiero contar a los que no saben, que sé que muchos son bastante fanáticos de Redacción, pero no importa, nunca está mal mencionarlo, un poco de la historia de Redacción. Justo hoy nos encontramos en abril del 2021, cuando Redacción cumple 3 años, así que estamos de cumpleañitos. En abril del 2018 nació Redacción como un medio nativo digital, con ganas de hacer un periodismo distinto, humano y de impacto. Y uno de los principales objetivos también es la participación, hacer un periodismo participativo. Y así es como hoy estamos acá. Y así también les cuento cómo surgió la idea de este Café Con, que hace poco, cuando empezó este 2021, les mandamos a todos los miembros corresponsables una encuesta. Seguramente un par de ustedes la hayan contestado, y uno de los principales intereses que tenían ustedes como miembros de Redacción era participar de charlas con periodistas y especialistas. Así es como nosotros empezamos a hacer reuniones de sumario con periodistas, que ahí es donde tengo las caras de Susana, María y algún que otro más, donde periodistas les surgía un tema para hacer una nota y querían escuchar la opinión y la experiencia de los miembros para ver qué no podían dejar afuera de esa nota, qué fuentes consultar, la experiencia de los miembros en sí y demás. Pero eso eran las charlas con periodistas. Y dijimos, nos faltan charlas con especialistas. Entonces luchamos y hoy le damos la bienvenida al Café Con. Y tenemos el placer de recibir a la primera invitada, que es esta hija de Alara. Yo la tengo acá, no sé ustedes. Y nada, Thaís es periodista especializada en ambiente, como muchos sabrán. Sé que acá hay algunos fanáticos de ella. Yo me sumo a la lista. Y también es autora de la newsletter Planeta de Reacción. Antes de darle la posta a Thaís, les quiero contar que esta conversación, esta reunión está siendo grabada. Si alguno tiene algún problema, puede apagar la cámara, pero el tema es que bastantes miembros querían ser parte de este Café Con y no pudieron por tema de horarios y demás, entonces seguramente esto sea publicado en YouTube para que los otros miembros lo vean. Así que si no tienen problema y si quieren dejar las cámaras prendidas, yo feliz, chocha. Y ahora sí, le paso la posta a Thaís. Antes les cuento que yo mientras voy a estar compartiendo un poco en redes, si alguno quiere que lo arrobemos o algo, y si ustedes también quieren arrobarnos a nosotros, nos hacen un favor enorme. Así que ahora sí me callo y Thaís, bienvenida. Tengo mucho miedo que justo ahora se ponga a ladrar el perrito, porque literal me miro como es mi momento. Así que eso es lo único que voy a hacer como yo de aviso parroquial. Estoy cuidando un perrito y nada, si llega a ladrar es por eso. Nada, bueno, en principio gracias a Reacción por invitarme a este primer Un Café Con, que me pareció la verdad como un espacio muy bueno, sobre todo para conversar. Es un espacio justamente de conversación, así que no voy a ser yo la única que va a estar hablando. La idea es que acá todos en algún momento, ¿no?, se desmuten y pregunten o den su opinión sobre un tema. Está bueno estar frente a una pantalla y estar también participando, porque hoy estuve desde las 9 de la mañana viendo la cumbre de líderes sobre el clima, en el cual era únicamente oídos, oídos, oídos y en diferentes idiomas y mientras escribiendo y chequeando datos. Así que nada, esto es mucho más descontracturado y está bueno para bajar toda esa presión.
Y no sé si quieren que yo empiece con una pregunta así como para romper un poco el silencio, o si alguno ya quiere tirar algo como, bueno, empecemos a hablar de esto, o no sé, no sé. Soy periodista, con lo cual nunca me voy a quedar callada, eso es, o sea, yo siempre voy a tener algo para decir, pero no sé, si alguno o por el chat o algo quiere primero preguntar. Si no, primero lo que le quería preguntar era de si cómo ven el tema de la generación de residuos en Argentina, si creen que es el sector que más contribuye a lo que se conociera como las emisiones de gases de efecto invernadero, que justamente son las que contribuyen al cambio climático. ¿Quién considera que es el principal sector? Pueden levantar la mano. Este es el momento en que se desmutean y O empiezan le a hablar. desmutearse, claro. Como dice Thais, este es un espacio donde en serio es para conversar. Ustedes pueden preguntar, mira, ahí alguien levanta la Ale, mano. bien. Ay, ¿Estás? no te estamos No se haga escuchando, todavía. Alex. Sí. Sí, desactivar el micrófono. Ahí está. Ahí. Ahí estoy. Sorry, estoy en un bar, así que espero no se escuchen muchos ruidos, pero no llegaba a mi showroom. Yo creo que, a pesar de todo, yo creo que en Argentina se están haciendo cosas realmente con el tema de la reutilización de residuos. Quizás es mi mirada dentro de lo que es la parte de la moda o de nosotros que soy de la Asociación de Moda Sostenible. En realidad, lo que vemos es que se está trabajando bastante y nosotros nos estamos conectando con diferentes cooperativas recicladoras y yo creo que se está moviendo. Es decir, obviamente que falta un montón, pero hay una movida, las empresas están más abiertas al tema de la recuperación de sus residuos, digamos, como darle una segunda vida. Así que mi mirada es como positiva. Igualmente falta muchísimo, yo creo que nos falta, pero creo que estamos encaminados. Por lo menos desde la sociedad civil, creo que se están moviendo varias cosas, que antes ni siquiera aparecían, ¿no? Y hay empresas Sí. interesadas y se acercan y ver qué alianzas estratégicas, hablando de los ODS, se pueden hacer. Así que bueno, nada, Sí, era un aporte, totalmente. creo que es un aporte positivo, nosotros lo estamos viendo, y nosotros desde nuestro lugar siempre vamos por la positiva, ¿no? Nosotros decimos, nuestro eslogan es "la moda te cuida", porque creo que hay que trabajar lo positivo, es decir, en una frase positiva, aunque la moda todavía a veces nos esté matando con la gran contaminación que es el consumidor, básicamente. Más que el consumidor, creo que es el que más contamina que la fábrica. Entonces, es un poco mi mirada. Así que gracias. Sí, totalmente. A ver, y vos, Ale, venís trabajando hace mucho y has podido ver el cambio, ¿no? Hace unos años directamente no había ni siquiera una separación en dos. También lo cierto es que depende mucho de dónde nos encontremos, ¿no? No sé, si yo lo comparo, yo acá en la ciudad de Buenos Aires tengo ciertas oportunidades mejores en cuanto a la separación que las que tiene mi mamá, que vive a una hora en zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en donde no tiene ningún lugar para poder llevarlo, o tiene que ponerse en contacto con una ONG, y yo tengo literal ahora 2 cestos frente a mi edificio, o sea que bajo así con el cartón y el plástico. Entonces es cierto que ha mejorado, pero incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires cambia conforme el barrio, ¿no? Siempre en algunos barrios es donde se implementan las políticas, pero sí que empieza a haber una mayor concientización. Y mi pregunta en esto, que no me la respondieron todavía, no me olvido, mi pregunta en esto iba, no levantaron, a ver, ¿creen que los residuos en todo el territorio de Argentina son los que más contribuyen en las emisiones contaminantes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo están? Hola a todos, a todas. Primer día en esto, así que literal me vine con el café, cumplí al pie de la regla, la consigna. Primera experiencia en esto. Gracias de verdad por el espacio. Me alegra mucho poder compartir y que se charle sobre estos temas. Lo que veía recién, que marcaba recién cuando comentaba Alejandra, ¿era tu nombre? Se me fue ahora. Sí, Alejandra. Alejandra,
es que perdemos un poco noción, quizás ciudadanos comunes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sacamos esa bolsa de basura a la calle? ¿A dónde va eso? ¿Cuál es Hay un documental que salió hace muy poquito, interactivo, que se llama Trash, el camino de la basura, y es como, bueno, ¿a dónde va eso? Esa bolsa que nosotros sacamos, ¿qué camino hace? ¿A dónde termina? Me parece que si todos, como decía recién Alejandra, si todos tomásemos conciencia con pequeños granitos de arena y separación en origen, creo que ahí hay un fuerte muy grande. Obviamente que hay otras cuestiones a tener en cuenta que no pueden pasar desapercibidas. Tiene que haber una ley que se cumpla, que se traten esos residuos de forma correcta. Pero me parece que pensarlo, yo trabajo en divulgación científica y siempre como que intento pensarlo desde el lado de, bueno, ¿qué podemos hacer? Ok, el mundo está prendido llamas, pero nosotros cada uno, ¿cuál es el granito que podemos aportar? Y creo que la separación en origen es fundamental, tomar conciencia de ese recorrido que hace la basura. Sí, totalmente. Y también, perdón, iba a decir, sí, dale. No, quería decirlo, el tema de que una vez que están separados en origen, existen los que son las cooperativas recicladoras, que realmente están haciendo un trabajo muy a conciencia, que son los que ves en la calle con los camiones, que están levantando los bolsones de residuos separados. Hay todo un trabajo que se está haciendo. Yo creo, bueno, quizás en Capital se ve más, pero esas son varias cooperativas, una de ellas es el Seibo. Hay varias cooperativas y que están trabajando a conciencia. Ese residuo llega porque yo hice el camino de la basura junto con ellos. De momento que llegaba, lo ponía en la calle, me subía al camión y me iba a la planta recicladora. Eso se separa todo y obviamente que con esos residuos que después se comercializa viven más de 400 familias en el caso de la cooperativa El Zairo. Así que no todo está perdido. Creo que se está haciendo trazabilidad. Ojalá yo creo se que repita también, en todos lados. sí, en eso que decía María, como preguntarse de lo que pasa después, en el caso, por ejemplo, de la moda, que esta semana justo de Fashion Revolution Week, la semana de revolución de la moda, es preguntarse antes, o sea, no solo cuando en ese caso la prenda, ¿no?, deja de utilizarse, sino antes de dónde viene la prenda, quién la hizo, en qué condiciones la hizo, no sé, en el caso del jean, cuántos litros de agua se utilizaron o cuántas tintes tóxicas tiene, como que desde todo punto de vista, incluso en la comida, o sea, en las frutas y verduras, conocemos, o sea, es lo mismo si comemos algo producido en estación acá en Argentina, a que si compramos una palta que viene, recorre, ¿no? El mundo, genera un montón de emisiones de transporte, entonces sí, la clave desde nosotros como consumidores también está en empezar a indagar y en sobre todo en exigir, ¿no?, información al respecto. Pero no me, bueno, Magali, vos decías que sí lo de los residuos, ¿no? ¿O no? Habías Sí, dicho. para mí Sí, va el acompañado principal de un emisor. montón, claro, pero que Porque es... ahí, claro, en el emisor, piensen en el emisor sobre todo, ya sea porque haya quema, ya sea porque haya basurales también, ¿no?, a cielo abierto, en, por ejemplo, la comida que se tira, donde ahí son un montón de recursos, ¿sí?, que se terminan también desperdiciando con esos alimentos. Entonces, eso, ¿lo ven? Brenda dice, no sé si la basura, pero claramente es un aspecto importante de emisiones y que cada consumidor tiene la responsabilidad de hacer algo. Bien. Bueno, ¿por qué hacía como esta pregunta para romper un poco? Porque también en eso de qué es lo que sabemos, o sea, hablamos mucho de cambio climático, seguramente todos vieron la imagen, ¿no?, del oso polar pobre en un clima que le está resultando cada vez más cambiante y más difícil, ¿no?, en el cual poder sobrevivir, y poco sabemos de tanto los efectos del cambio climático en nuestro territorio y de la contribución, ¿no?, que nosotros hacemos. Entonces, obviamente, algunos ya me conocen acá, mis preguntas son tricky, y en verdad los residuos son el sector que menos contribuye en Argentina, contribuyen un 8%. Y si se imaginan una torta mental, la mayor parte de esa torta está en energía, y dentro de energía en todo lo que es industria y transporte. Y la otra parte de la torta, en un gran porcentaje, está en lo que es agricultura, ganadería, usos de la tierra, y después se desprende ahí en un 8% nada más lo que es los residuos. ¿Esto significa que entonces no hay que hacer nada con los residuos? No,
obviamente que de cada parte de la torta hay que hacer, pero evidentemente en nuestro país, si uno dice, bueno, tenemos que hacer ahora cambios drásticos, ¿hacia dónde hay que apuntar? Y bueno, si uno quiere marcar la aguja, tiene que ser, ¿no? Principalmente en el sector de energía, y después también, obviamente, somos un país con mucho campo, ¿no? En lo que son mejores prácticas de ganadería y agricultura. Eso me parecía importante porque, insisto, como que no sé, o sea, a ustedes qué les pareció ese dato, pero a veces, ¿no? Como que estamos medio alejados de qué es en lo que en nuestro territorio estamos construyendo. Y cuando digo energía, es todo hoy, por ejemplo, en la cumbre, el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas dijo hay que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Más de un líder debe haberse sentido un poquito molesto, ¿no? Con ese mensaje. ¿Y por qué? Combustibles fósiles es petróleo, gas natural. Cuando digo gas natural es igual vaca muerta, acá en Argentina, carbón, que todavía en los Estados Unidos y en Europa se usa muchísimo. ¿Y por qué es eliminar los subsidios a eso? Y porque si uno le otorga apoyo económico, en cierta medida está continuando, ¿no? Manteniendo y abasteciendo eso, cuando en verdad es el lugar hacia dónde tendría que ir en la transición. Hacia fuentes, ¿no? Más limpias, como la eólica, la solar, los pequeños proyectos hidroeléctricos, que encima en nuestro territorio tenemos la ventaja, a diferencia de otros países, que es extenso y que tenemos disponible solo en el norte, viento en el sur. O sea, y hoy tenemos muy poco porcentaje, o sea, en 2020 hubo un 9% nada más de la energía que vino de fuentes renovables, todavía más del 80% viene de, sobre todo, gas natural y petróleo. Entonces ahí es donde hay que hacer, ¿no? Todavía como el gran juego. Hoy, de hecho, si no lo vieron, el presidente, perdón, estoy con todos esos datos porque se nota que estuve todo el día, ustedes me paran cuando es como, para, ¿qué dijiste y no te entendí? Me lo dicen porque yo es como en lo que estoy todo el día, pero hoy en esta cumbre que hubo, que si quieren ahora charlamos un poquito sobre eso, el presidente argentino anunció una meta del 30% de energías renovables para 2030. Hay una ley, creo, de electromovilidad que anunciaron que este año iban a darle curso. Me gusta ya el tono como anunciaron que lo hacían, claro. Hay muchos proyectos. Hay algunas universidades, como la Universidad Nacional de Rafaela, que tiene un montón de investigación sobre esto de la electromovilidad y de transporte sustentable, pero claro, sin una ley es muy difícil. Claro, es que es todo, es como sin la ley es difícil y después con la ley muchas veces es difícil la implementación, ¿no? O sea, ahí es donde siempre está todo ese proceso, pero sí, evidentemente, cambios a nivel del transporte que sean eléctricos. Lo que pasa es que ahí cuál puede ser la trampa con lo eléctrico. ¿Qué es lo que también tenés que cambiar en lo eléctrico? Yo conecto el enchufe donde se carga claro, el auto. ¿cómo abasteces esa claro. energía? Porque pero si eso seguro que lo dijiste vos en algún lugar, por eso lo sé. No, sí, a ver, porque si yo estoy enchufando, pero eso viene de vaca muerta, viene de petróleo, a ver, puede ser que en un primer momento sí ocurra y después haya un cambio, pero tiene que venir como todo acompañado. Y después también eso tiene que ir acompañado de un uso eficiente, es decir, hacia dónde están yendo las grandes ciudades, y no digo algo de a 2050, les digo cosas que yo vi en viajes de cobertura en otras ciudades que empezaron con todos estos cambios. Antes, a cambiar el concepto, por ejemplo, del vehículo, a que no es que cada uno de nosotros en su casa tiene un auto, sino que vieron como el sistema de alquiler de bicicletas. Bueno, a que ustedes, o sea, agarran el auto eléctrico, no sé, si el fin de semana se quieren ir para otro lado y después lo dejan en otra estación. Entonces ahí es donde se está, digamos, como que hacia eso es hacia donde está yendo, que sea un sistema de alquiler para también descongestionar, porque si vos pensás en los grandes centros urbanos, si lo único que haces es cambiar los autos por autos eléctricos, vas a seguir teniendo problemas igual que tenés hoy con el tránsito. Pero sí es importante, como habrán podido ver, nada es tan sencillo. Y yo siempre digo, si hubiera una única, lo comentaba hace poco respecto a un documental que fue muy popular en Netflix,
que si hubiera una única solución para los problemas ambientales, y ya la hubiéramos hecho, ¿no? O sea, el gran, vaya la redundancia, pero el gran problema de los problemas ambientales es que tiene una complejidad en la solución, no depende de un único sector, depende de un montón de actores sobre la mesa, incluyéndonos a nosotros como ciudadanos, porque vos puedes hacer los mayores cambios, pero si tampoco das herramientas y educación en cuanto a eficiencia energética, ahí, o sea, también nosotros podemos hacer una diferencia, ¿no? Cuando, por ejemplo, haya 100% abastecimiento en fuentes renovables. Bueno, ¿cómo usamos esa energía? Les doy un ejemplo que en redacción hicimos una nota, fuimos a ver a algunos vecinos que ellos eran, lo que hacían era generación distribuida, es decir, tenían paneles solares en su casa, entonces ellos se abastecían de energía a partir de esos paneles, y el sobrante, es decir, cuando ya había algo de esa energía que se había generado, no la usaban ellos, la inyectaban en la red. Entonces contribuían a la red y eso después significaba un aumento económico, un descuento económico en la factura. Entonces, claro, ¿cuándo hay sol generalmente? Durante el día. Entonces hubo un montón de actividades que me decían estos vecinos que habían empezado a modificar. Por ejemplo, que sí o sí lavaban toda la ropa en el horario que había mayor sol. O sea, un montón de actividades que te consumen un montón, habían cambiado como la rutina en función justamente de cuándo podían aprovechar el panel solar. Y algo que parece, ustedes me escuchan diciendo así como, bueno, era una tontería al final eso, pero fíjense la diferencia, ¿no?, que puede marcar después en el consumo y en cuánto les significaba a ellos en la factura. Estoy hablando un montón yo, y no tiene que ser así el café. O sea, en algún momento yo tengo que tomar el café, entonces ahora es donde ustedes pueden aportar. Yo sé que Lucía Castro quiere hablar. Ahí acaba de mandar algo por el chat, pero yo sé que... Ay, Tata. No, quería compartir eso, que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos, sobre cómo el tema de los residuos en realidad es lo que menos contribuye. Ahí se ve claramente el grafiquito de cómo es el sector de energía y agricultura, ganadería son los que más contribuyen. Así que está. Muy bien. Y ahí viene, a ver, otra pregunta. Entonces, la solución, ¿no? Porque ustedes saben que desde la ganadería, a partir de lo que es la industria, se genera, o sea, de todo el proceso industrial, por ejemplo, de la carne, se generan muchas emisiones. Después el propio ganado genera metano, ¿sí?, a partir de los eructos. Entonces, ¿la solución sería que todos nos volvamos veganos? ¿Vieron que siempre hay titulares como para salvar el mundo, la ONU te recomienda, todos tenemos que dejar de comer carne? O sea, seguro lo leyeron alguna vez, ¿no? Como que de golpe era sentencia. Si no comes carne, no estás, o sea, si no dejas de comer carne, no estás salvando el planeta. Y vos decís, bueno, pará, ok. Esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos les cuento, que yo con Thaís hablaba del documental Cispiras y que básicamente, si no lo vieron, el final es, no comas peces. Entonces queremos también saber si alguno lo vio y qué conclusión les dejó. Porque yo tengo amigos que me decían, no podés comer más peces. Yo digo, no, lee la newsletter de Thaís. Quiero saber si a alguno le pasó. Y Susana, vos estabas levantando la mano. Porque me parece que es absolutamente importante mantener las fuentes de trabajo. Por eso es un tema tan complejo. No se trata solo de decir, esto no se hace más, ¿y qué pasa con la gente que trabaja en esa industria? Yo tengo medios vinculados a lo comercial, así que siempre voy a poner, digamos, y a la industria. Entonces siempre voy a poner esta mirada, porque el desempleo no puede crecer tampoco para lograr sustentabilidad. Hay que buscar algo de la armonía que no es nada sencillo, ¿no? Sí, y está genial eso en el pensar el problema justamente en toda su complejidad y pensar en el otro, que no todos estamos en la misma posición. A mí me gustó mucho una de las cosas que me dijo para la entrevista en Planeta sobre Seaspiracy, que me dijo, yo como mujer privilegiada, sí puedo decir, bueno, no como más pescado. Pero así como Susana dice, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las comunidades en donde su única actividad es la pesca? Entonces, ahí es donde el documental hacía ruido, porque hablaba desde un lugar, en ese caso, ¿no?, muy como de primer mundo, como se le dice, a veces vieron de chica o de ciudad de primer mundo, que de golpe descubre un problema,
pero que en realidad las soluciones tienen que ser más inclusivas. Entonces sí, quizás los que podemos hacerlo porque tenemos otra variedad de productos y otra forma también de incorporar esos nutrientes, pero hay que después ver si, bueno, los trabajadores y esas comunidades dependientes de esa actividad, ver cómo la pueden hacer de manera más amigable, ¿no? Con el ambiente, porque evidentemente tampoco vamos a decir que todo lo que dice Seaspiracy está mal, porque no. Evidentemente sí hay un gran problema con todo lo que se llama, ¿no? Como la sobrepesca, la pesca industrial. Hay mucho tema también de violación a los derechos humanos en las embarcaciones, pensando justamente en los tripulantes, las condiciones en las que los hacen trabajar. Entonces, de nuevo, es un tema complejo, pero cuando ustedes digan, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, fíjense en sus posibilidades. Quizás no es dejar de comer carne o dejar de comer pescado. Yo siempre digo como que cada uno tiene que buscar su equilibrio, ¿no? Quizás es, bueno, reduzco un poco mi consumo o empiezo a elegir también eso, o sea, especies que hayan, por ejemplo, otro de los entrevistados me dijo, y si estoy en Mar del Plata, sí voy a comer. Ahora, si estoy en Córdoba, voy a buscar algún producto de Córdoba, no voy a ir a buscar un pescado. Entonces, esas cosas de siempre lo local, para también pensando, que me gustó el aspecto de lo que decía Susana, pensando en dejar también un impacto económico desde lo local, ¿no? Todo lo que siempre sea producción local, les aseguro que ha sido, digamos, mejor ambientalmente ya de por sí, porque no tiene, ¿no? Como el transporte y las emisiones de transporte, pero también por otro cuidado que hay, porque no hay que agregarle un montón de otros elementos de intensidad. Igual lo pueden ver en el documental. Ya con esta salvedad, como con este spoiler que le hicimos con Renata, pero sí, a ver, y no solo ese documental, cuando esos documentales que tratan problemáticas ambientales, cuando hay una única solución, no, es más que una solución, y esto hay que pensar todo siempre, ¿no? Más inclusivos. Cuando fue el Acuerdo de París, ¿a todos les suena? ¿A alguno no les suena para nada? ¿Sí? Bueno, hoy es el principal acuerdo que hay para hacer frente al cambio climático, y es el que nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir a nuestros gobernantes que cumplan, que eso me parece como lo más importante. Y cuando fue el Acuerdo de París, las islas, ¿sí? Los países insulares que viven con el mar ahí todo el tiempo al lado, pelearon por un objetivo que ellos sabían que igual iban a quedar inundados con ese objetivo, pero igual peleaban para que por lo menos los escucharan el resto de las naciones. Yo me largué a llorar cuando fue el discurso de uno de esos representantes, porque dije, este señor viene a hablar acá cuando ya saben lo que son los efectos del cambio climático, y después ves a Estados Unidos, Rusia, todos re tranquilos, como no, bueno, metas a tanto. Chicos, es ahora, y ahí lo ves, ¿no? Como el cambio. Pero bueno, esas son mis catarsis que a veces me pasan en las coberturas. Es la pasión de Thaís. No es Perdón, menor, que la pasión con la que... le quisiera hacer una pregunta a Thaís, ¿no? Según tengo entendido, los países del primer mundo desarrollados son los que más contaminan, sin lugar a dudas. América Latina no está en un rango de alta contaminación, ¿verdad, Thaís? Así es, y sobre todo porque hay que tener en cuenta también quiénes han contaminado históricamente. Por ejemplo, a día de hoy el número marca que China es el país más emisor y Estados Unidos el segundo. Pero si uno ve la contribución histórica, va a ir viendo el posicionamiento de Estados Unidos. Incluso primero empezó Reino Unido un poco, ¿no? Porque todo arranca con la revolución industrial, en donde yo digo, siempre la revolución industrial vieron que es como un hito desde todo punto de vista. Bueno, también para el cambio climático es un hito malo, porque ahí empezamos, imagínense, el sistema de carbón, después cuando, ¿no? Exploración de petróleo, y ahí comenzó todo. Entonces, ahí lo que es importante también es lo histórico. Y en relación con eso, con la pregunta de Susana, hay un principio en las negociaciones que se llama el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Seguramente en haber escuchado a algún representante de Argentina, de este gobierno o el anterior, porque históricamente Argentina mantiene la postura de la defensa de ese principio. ¿Y qué significa? Es como, imagínense que nosotros estuviéramos negociando, ¿no? Cada uno de ustedes es un país. Bueno, la postura argentina sería que todos nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sí? O sea, todos tenemos que hacer algo. Pero que como, no sé, Susana es de Estados Unidos, como Susana viene emitiendo históricamente un montón,
y Susana tiene que hacer un poquito más que yo, ¿se entiende? Entonces esa es la postura que tienen los países en desarrollo y los países más vulnerables, y que si ustedes me preguntan, bueno, es lógica. Y ese principio también lo que permite es que hoy sean los países desarrollados y más emisores los que tengan que movilizar financiamiento para ayudar a países como la Argentina a que implementen sus políticas. Entonces, y hoy eso es una de las cosas que más está trabada, porque ya desde el año pasado se tendrían que estar movilizando 100.000 millones de dólares por año, y la última vez esa cifra estaba en 10.000, faltaba un cero. Entonces, todavía estamos ahí un poco complicados. Pero eso como para entenderlo. Y ya que estamos hablando de esto, como, porque siempre queda como, bueno, ¿se cumple el Acuerdo de París? Sí, se viene cumpliendo y se vienen haciendo cambios. O sea, desde el Acuerdo de París, fíjense que a nivel internacional creció la cantidad de energías renovables que hay en el mundo. O sea, hay cambios que se vienen haciendo. ¿Son los necesarios que dice la ciencia? No todavía. O sea, falta ahí un montón y por eso hay tanta presión. Hoy, por ejemplo, en la cumbre hubo buenos anuncios, hubo nuevos anuncios, que para mí eso era lo más importante, porque a veces en mi trabajo es escuchar 10 veces el mismo, o sea, que anuncian lo mismo durante un año, y hoy no, de cada uno hubo ahí algo nuevo. Entonces, y tener ahora de nuevo al segundo país más emisor, que por lo menos dice, ¿no?, tener una política climática, y bueno, está bueno en el juego, ¿no?, de eso. El tema es que la acción climática no es algo de un gobierno sí o no, es algo que tiene como que mantenerse en el tiempo. Entonces después ves a Brasil con un Bolsonaro y te complica un poco las cosas. De hecho, en la última conferencia Brasil fue el que trabó las negociaciones. Maru, ¿no? ¿Querías? Y Mariana quería. Sí, ahí, ¿cómo andás, Thaís? Hola a todos. Bien, ¿vos? También, mi primera vez en este café y me encanta este espacio, gracias. Y si no hago preguntas es porque también me encanta escucharte, Thaís. Yo lo que te quería preguntar es que desde el Acuerdo de París, ¿cuánto es que Argentina avanzó o cuáles fueron los principales avances o a qué se le puso puntualmente foco? ¿Hay como una serie de ponderación de vamos a meter todas nuestras energías en agricultura o está como muy diverso y termina siendo inacción? Qué buena pregunta. A ver, siempre tuvimos, quiero buscar otro sinónimo a complejo, pero piensen que justo nos tocó en París, que fue en 2015, la primera semana yo hablaba con el gobierno de Cristina, la segunda semana, los últimos días, tuve que hablar con el gobierno de Macri porque asumió ahí. Entonces, si bien los técnicos eran los mismos, pero entonces ellos ahí presentaron una meta, después el gobierno de Macri revisó eso, presentó otra. El año pasado, perdón, la pandemia me marea en las fechas. En 2019 pasó lo mismo de nuevo en Madrid, porque gobierno de Macri, primera semana, gobierno de Fernández recién llegado, segunda semana. Ahora, a lo largo de esos años, evidentemente el gobierno de Macri sí puso un foco en renovables. De hecho, ahí puede ver donde a partir de la ley de fomento a las renovables se vio, ¿no?, un crecimiento. Y ahora lo que se viene haciendo es en empezar a ajustar esa meta para ponerlo un poquito más en la senda del objetivo más ambicioso del acuerdo, que es el de limitar el calentamiento al 1,5 grados. Hoy, para que se den una idea, nosotros estamos, respecto de los niveles preindustriales a nivel mundial, en un aumento de la temperatura de la Tierra de más de 1 grado. ¿Sí? Síganme acá con los números. Bueno, el Acuerdo de París dice llegar para 2100 a los 2 grados. Hoy ya estamos en más de 1 grado, o sea, tendríamos que mantener eso, ¿no? O sea, el aumento hasta 2100. Pero las islas justamente lograron pelear para que fuera también, o sea, con esfuerzos al 1,5 grados. La ciencia demostró que entre los dos escenarios obviamente conviene llegar al de 1,5, porque es un escenario en donde vos vas a tener, por ejemplo, aumento del nivel del mar, vas a tener menos aumento en comparación con el de 2 grados. Bueno, hasta antes de los anuncios de hoy, porque falta hacer ahora ese análisis, pero hasta antes de los anuncios de hoy, si todos los países cumplen con todos los objetivos que presentaron, ¿sí?,
estábamos en un aumento de más de 3 grados. O sea, no si no hacen nada, si cumplen con lo que dijeron, ¿sí? Estaríamos en un aumento de más de los 3 grados. Entonces, lo que están haciendo los países es ajustar sus metas para empezar a meterse en la senda de los 2 grados y en la senda del 1,5 grados. Ahora, eso no es simplemente un número en el papel. Hoy el presidente argentino presentó un número de reducción que es mejor que el presentado el año pasado, pero ahora hay que ver cómo eso se desglosa, ¿no? Bueno, vas a, no sé, quitar subsidios a fósiles y vas a dar ese dinero a renovables, vas a promover mejores prácticas en agricultura, o sea, no se llega mágicamente al número y tampoco es que se llega al número porque son metas estas a 2030. No llegás poniéndote las pilas en diciembre de 2029. O sea, tenés que empezar mañana ya, por no decir ayer, a hacer los cambios para llegar, ¿no? O sea, ese número son políticas que vos tenés que hacer antes. Hoy fue la primera vez que escuché al nuevo gobierno hablar con algo sobre renovables, así que hay que ver si apuesta un poco más en renovables. Si no, te diría que desde el Ministerio de Ambiente se venía más trabajando con cosas de agricultura, más con ese tema y no tanto enfocado en energía, porque ahí está el problema del gas natural. El gas natural de vaca muerta que se obtiene a través de fracking, no solo en Argentina, Biden también lo ha dicho, ¿no? Esto de que el gas natural sea un recurso de transición. ¿Qué significa esto de transición? Bueno, mientras, hasta que lleguemos a todos renovables, vamos a tener que necesitar combustibles fósiles. ¿El problema cuál es ahí de la transición? De llamarlo, ¿no? De transición. Bueno, ¿cuándo terminás efectivamente haciendo el corte? O sea, ¿cuándo decís cierro la canilla con el gas natural? ¿Cómo es esa transición, no? Sigo dando subsidios al gas natural y llegué a 2030 con gas natural, ¿se entiende? Entonces ahí es como que es lo que genera dudas, pero insisto con esto, no es solo Argentina, son varios países, o Alemania, por ejemplo, todavía con sus planes de sacar las plantas de carbón, o sea, hay ahí cosas que hay que ajustar. Levanta la Bel. mano. Hola, ¿cómo andan? Bueno, me sumé medio tarde, pero bueno, no, hay algo que no entiendo, o sea, estuve como muy a full y no pude sentarme a ver cómo quería la reunión de los líderes, pero ahorita veis que había justo en Twitter como que Estados Unidos dijo que iba a reducir para el 2030 las emisiones del 50% respecto a 2005, pero como que en realidad había como un dato ahí que no estaba tan claro, como que en realidad, no sé si ves por dónde va mi pregunta, como que en realidad, si bien sí era el 50%, pero como que se suma a un plan de Obama, no sé, como que me quedé un poco de duda ahí. No te quedaste con mi análisis, te quedaste con el análisis del tweet en inglés, que ahí ya me compliqué. Perdón, recomiendo, les voy a escribir acá en el chat, al que le interesen así cuestiones técnicas de las negociaciones de Carbon Brief, les estoy escribiendo quién es, que yo digo es mi nerd favorito para entender, ¿no? Todas estas cosas de números. Y era muy interesante lo que él marcaba hoy. ¿Por qué? Porque era profundizar más allá del título de exitoso, ¿no? Que todos planteaban hoy en los medios, que era, Estados Unidos duplica la reducción de emisiones para 2030. ¿Y qué fue lo que él analizó con todos los números, Excel y demás? Es que, bueno, Obama en 2015 había presentado una meta de reducción a 2025, ¿sí? Entonces, si él contaba, bueno, si Obama en 2025 tenía que llegar a este porcentaje, a 2030 llegaba a este porcentaje. Entonces, como la meta hoy de Biden era 2030, comparó esos valores, a cuánto hubiera llegado Obama al 2030 y cuánto es hoy. Y ahí no era que la había duplicado, ¿se entiende? Ahí la diferencia era, si alguno no me siguió, por favor, en el cálculo, me avisa. Tendría que tener acá un pizarroncito, no me siento re técnica. Pero no sé si se entiende, o sea, porque también otro de los problemas en todo esto, y yo por eso hoy, por ejemplo, se lo decía a un colega que estaba cubriendo la cumbre, un colega argentino que es de política, y me empezó a preguntar lo mismo, porque él no entendía por qué algunos decían que no era tan ambicioso. El problema de todo esto es que cada uno medio que elige el método de meta. Entonces, Argentina tiene un método que es no superar determinada cantidad de emisiones en 2030. China tiene
llego a mi máximo y después empiezo a reducir en tal año. Y Estados Unidos ahora lo compara con los niveles de 2005 y otro país te lo compara con sus niveles, no sé, de cuando tuvo el mayor año de emisiones. Entonces ahí después en la comparación, incluso fíjense, del propio país, es complejo, ¿sí? O sea, hoy todos hacían el análisis como, ¿quién tiene la meta más ambiciosa? Y es difícil, porque no los puedes poner a todos con los mismos valores. La idea y lo que se viene, perdón, trabajando en el acuerdo, ahora te doy la palabra, Abel, la idea de lo que se viene trabajando es que empiecen a tener todos la misma fórmula, porque si no va a ser muy difícil comparar y cómo vienen justamente en la senda. O sea, es mucho más complejo de lo que parece. Y sí, no sé, Bel, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, me quedó re claro eso, pero teniendo en cuenta esto, para vos, digamos, como que sigue siendo ambicioso, entonces los Estados Unidos como que sigue siendo como un poco, como que le falta un poco a esa meta, digo, de la No, reducción. es ambiciosa, efectivamente, o sea, a ver, es más ambiciosa que la anterior. No es todavía lo suficientemente ambiciosa para que Estados Unidos, o sea, haga su parte en el camino al 1,5 grados. Pero efectivamente, a ver, comparado con 4 años en donde tuviste un Estados Unidos que no avanzó nada y, o sea, es mucho mejor y es mucho más ambicioso que eso. Sí, lo que es interesante de ver en esto es como que se están empezando a mover como algunas piezas interesantes en el juego, también porque se dan cuenta que o sea, que económicamente no es rentable seguir apostando a los combustibles fósiles. O sea, y cuando todos empiecen a hacer ese clic, ahí es donde va a estar, ¿no? la gran diferencia. Pero obviamente, si hoy ustedes buscan el discurso de Greta ante el Congreso, que vi una parte ante el Congreso de Estados Unidos, y Greta te va a decir que, bueno, que las metas son números. Yo en eso tengo una postura, o sea, de que siento que el activismo como Greta es hiper necesario para empujar el proceso, pero si todavía, chicos, estoy cubriendo todo esto que les estoy contando, que es hiper complejo, es porque quiero creer digamos, que el proceso, no sé si funciona, pero tiene que funcionar de alguna manera, ¿no? Entonces es como que también siento que desde la comunicación hay que acompañarlo y esto, o sea, la verdad que hablé más de negociaciones de lo que pensé que íbamos a hablar en el café, lo cual me agrada. Perdón si a alguno le pareció algo como rarísimo y salen corriendo, o sea, del tema, pero me parece que en algo que los países no hacen es en llevarlo más a la ciudadanía. O sea, ¿por qué esto es importante en la ciudadanía? Porque si Argentina se cumple a una meta, bueno, va a tener que hacer cambios y en esos cambios vamos a tener que estar involucrados nosotros, ¿no? Entonces, a veces queda en, bueno, si dijeron tal discurso o tal otro y no pasa nada más, y la verdad es que es mucho, ¿no? Más complejo. Y así como yo me dediqué en los últimos años a lo que es negociaciones de cambio climático, también, por ejemplo, están las negociaciones de pesca y quitarle subsidios a la pesca ilegal. O sea, piensen que hay como un universo, ¿no? Para cada uno de los temas. El problema que tenés, y en eso estoy con Greta, es el tiempo, ¿no? Como que debiéramos haber tenido todas, bueno, las tenemos piensen que el Acuerdo de París fue en la COP21, o sea, 21 años después, ¿no? Se llega a algo así. Y fue el momentum perfecto, o sea, en otro año, yo creo que años después no se hubiera podido lograr. No sé. Brenda, acá te pregunta, ¿no hay una norma establecida y cada país usa su propio enfoque de medición? Sí. No hay una sola. Todas las normas que usan son válidas porque son las normas que pone el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, y eso viene de los inventarios que hacen cada país para llegar a esa NDC, pero todavía no hay una norma. Si mal no recuerdo, por uno de los artículos en la reglamentación, la idea es que vayan a encaminarse a empezar a ir todos a tener una misma normativa de medición, justamente para que sea más fácil. Yo se los agradecería tanto, o sea, a la hora de interpretar. Hoy imaginen, yo por una diferencia del 2% de Argentina, yo estaba analizando, tipo como, esto me permite, está en la línea de los 2 grados, del 1,5 grados, según quién, porque también ahí depende, ¿no?, de quién lo está analizando. Entonces,
cuando lean hoy un titular sobre la cumbre, esperen, vean más allá a ver si eso, ¿no? Es muy malo, no es ambicioso o es hiperambicioso, hay mucho más que eso. Ana Paula está levantando la mano. Me había quedado con una pregunta en la cabeza de digamos, uno toma un compromiso, un país toma un compromiso a 2025-2030. ¿Qué pasa si no lo cumple? ¿Hay una penalización? Porque si no, todo muy lindo, ponemos el papel, hacemos algo, si nadie me va a pedir el resultado en 2030, o sea que no me va a pasar nada. Entonces estaba pensando justamente en eso. ¿Qué va a pasar en 2030 con lo que hayamos dicho que vamos a cumplir en 2050 y así, con las diferentes metas? Bel sabe la respuesta y la voy a responder con una pregunta. ¿Creen que si el acuerdo incluyera un órgano sancionador se hubiera firmado? Si vos no cumplías las metas, tenés una sanción, no sé, económica. No, no se hubiera firmado. No. Ahí está la respuesta, ¿no? O sea, hubiera sido mucho. O sea, era ponerse ya un bloque así y no nos íbamos más, ¿no? De las negociaciones. ¿Eso significa que nadie controla? No. No hay una sanción, no hay un órgano sancionador, pero el proceso del Acuerdo de París en su implementación tiene distintos mecanismos a partir de los cuales uno va controlando. Un ejemplo de ellos son esto de presentar NDC cada 5 años, porque ahí tienen que ser más ambiciosas, no pueden ser iguales o peores a lo que vos presentaste antes. Entonces, ahí tenés algunas herramientas dentro del proceso. Y después tenés la parte también de la exigencia, y ahí es donde hay que involucrarse, ¿no? Desde la ciudadanía, en donde en el último tiempo los jóvenes han hecho mucho. La ley de cambio climático acá, los jóvenes fueron las que más presionaron, ¿no? Para que salga. Obviamente después hay legisladores que tienen que votar eso, pero los jóvenes como que ahí me hicieron bastante presión. Entonces, después también tenés eso y la mirada geopolítica, ¿no? Hoy un periodista dijo como, cuenten quién le dijo Joe a Biden, ¿no? Onda de Joe, mi amigo. Hoy todos querían estar ahí, ¿no? Como, mira, soy el nuevo amigo de los Estados Unidos. Y sí, porque si Estados Unidos está haciendo algo en esto, China quiere estar por competencia, yo también estoy haciendo algo, los países en desarrollo que necesitan del mayor financiamiento de Estados Unidos también. Entonces, cuando geopolíticamente todos empiezan a estar en un mismo camino, y eso te pone presión, ¿no? Y la idea un poco hoy en el evento se notaba que hubo ahí una presión de todos anuncian algo nuevo, no vengan acá, ¿no? Como a repetir. Si bien algunos estuvieron un poquito más flojos, pero bueno, por lo menos en cada uno de los discursos había un anuncio nuevo. No hay sanción. Puede venirte indirectamente otra sanción. Por ejemplo, fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Biden no era el candidato perfecto. Dijo que no iba a prohibir el fracking, porque obviamente eso era perder en estados muy importantes, ¿no? Votos. Pero entonces esa diferencia entre los dos candidatos hizo que para muchos jóvenes fuera, bueno, entonces elijo a este candidato. O sea, marcó una diferencia. El costo es político, la sanción es política, o sea, claro, para con la comunidad. Se la tenemos que hacer sentir nosotros como ciudadanos. Claro, entonces me parece que ahí a veces es como, bueno, está bien, no tenés un órgano sancionador, pero en este caso eso marcó una diferencia en todos los nuevos votantes en decir, a ver, hay uno que no está que se salió del Acuerdo de París, ok, no lo voto al otro. Entonces me parece que ahí está también, ¿no? lo que pueden ser otras vías de control de la política y el cumplimiento del acuerdo. Yo tengo una pregunta para Thaís, porque cuando fue el Acuerdo de París, inicialmente, no había una posibilidad de cambio, digamos, a nivel, creo que Alberto Fernández algo de eso dijo hoy, en relación de tener mejores acciones a cambio de deuda externa, por ejemplo, ¿no? O de dinero, básicamente es de dinero, o sea, compensación con dinero, pero a través de deuda en este caso. Creo que Alberto Fernández dijo algo de eso hoy, ¿no? Sí. No tuve tiempo de leerlo completo, pero creo que... Sí, pero es algo que también es interesante ese punto, porque es algo de lo que se viene, que es pedir canje de deuda por políticas climáticas, ¿no? Es decir, empezar a renegociar las
deudas externas que tienen los países, digamos, a cambio de eso, de en tu territorio, políticas de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Económicamente, ayer ya quise preguntar a algunos economistas y es como, no sé cómo puede ser posible todavía porque no pasó algo así. Entonces, Pero no estaba no. inicialmente en el Acuerdo de París, no había como que un yo- sistema. Yo No. algo había leído, pero no estoy segura si es en el de París, que era como unos bonos canjeables, digamos. No. Oh, uf. Claro, Me porque están- los países en realidad más pobres son los que menos contaminan. Claro. Yo no puedo creer que llegamos a artículo 6 del Acuerdo de París en un café de cambio climático. O sea, para que se den una idea, el artículo 6 es el artículo más complejo del Acuerdo de París. Y es sobre esto que habla Susana, que es sobre los mercados de carbono. Yo creo que quienes escribieron ese artículo no lo entienden. A ver, Belén, ayúdame, que en el taller lo vimos. No, pero a ver, porque siempre me pongo nerviosa para poder explicarlo de la manera más simple. Habla sobre mecanismos de mercado y de no mercado. Es decir, justamente esto de cuando empieza a operar, o sea, así como hay un mercado de bienes, ¿sí? Un mercado de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ir en algún momento, ya algunos países hoy lo anunciaron, a que se ponga un impuesto al carbono. O sea, las actividades tengan que pagar un impuesto por justamente las emisiones de carbono que generan. Y eso, ejemplo, los aviones, ¿sí? Puede ser que tengan un impuesto por las emisiones que ahí generan. Bueno, ese artículo 6 es el que todavía viene con complicaciones de reglamentarse en todas las últimas COPs, desde la de Polonia, que Polonia fue en 2018, ¿sí? Desde el 2018 que no se logra reglamentar, porque un artículo 6 mal reglamentado es un problema. Entonces, después para su implementación. Y hay ahí algunos problemas de doble conteo, es decir, si yo busco compensar mis emisiones pagando el proyecto, pagando en otro país un proyecto de renovables, ¿quién cuenta esa reducción? Y se los estoy explicando muy vagamente, pero ¿quién cuenta, no? Esas emisiones. Y si las cuentan los dos, ¿efectivamente tenemos esa reducción total o es medio ahí una trampa, ¿no? De que, bueno, me están contando cada uno una reducción de emisiones que después no. Ese es uno de los problemas que tiene. Ahora, lo que no sé, tendría que chequear, es si en los puntos que se vienen trabajando ahí puedan empezar a incorporar esto que dijo hoy Fernández en la próxima COP, cuando sean las negociaciones, de esto, empezar a incorporarlo del canje de deuda, ¿no? O sea, de que quizás entre, no sé si eso podría llegar a entrar, pero es algo muy técnico, pero es muy importante, porque ya les digo, si eso no se reglamenta bien, después va a tener consecuencias. Estoy viendo en el chat, Ahí, perdón, Magali. yo quería decir perdón. algo. Perdón. Mariana estaba levantando la mano, creo, ¿no? Sí, cortito en realidad. No terminé, o sea, la idea es que, por ejemplo, nosotros nos descuenten la deuda y no tengamos que cumplir compromisos, porque eso, o sea, obviamente económicamente ayuda, todo perfecto, pero estructuralmente con el cambio, la transición que queremos hacer, no resuelve el problema de fondo, que es lo ambiental. Que entiendo que sea quizás un estímulo para tratar de lograr, a ver, si llegas a lograr el 10% de lo que te comprometiste, te deduzco parte de la deuda, quizás ahí está bueno porque nos ponemos como país más las pilas, Claro. Pero no sé Sí. cómo... Es algo muy nuevo y ahí siempre importa la letra chica. Ellos lo que hablan es de un canje de deuda por políticas climáticas. Entonces sería un poco como el ejemplo que vos diste, ¿no? En donde, bueno, yo empiezo a cumplir con determinadas y ahí está como ahora se me fue la palabra, pero justamente vos cómo renegocias ahí la deuda, o sea, que se empiece a incorporar esto, que ellos renegocien la deuda que tiene, incorporando esto de, bueno, si yo cumplo e invierto y cumplo con determinadas políticas climáticas, que ahí quizás, no sé, haya una reducción o haya una extensión del tiempo, como que la letra chica todavía no está. Es algo que lo mencionó ayer en la cumbre iberoamericana y que hoy también lo volvió a mencionar.
Yo el Por tema... ahora, por ahora es un sí. título nada más. Es Claro. un titular por ahora, no Le es. falta la letra chica, le falta la falta todo. renegociación. Claro, falta todo, yo claro. para que se den una idea, en la COP pasan muchos temas, financiamiento es al que le escapo, porque es como, no me voy a meter en ese lío, pero el sitio que les pasé de Carbon Brief analiza, por ejemplo, hay un artículo periodístico sobre el artículo 6, que, o sea, está muy bien explicado ahí, lástima que está en inglés, pero bueno, es como que, porque cada uno va como cubriendo diferentes cosas. Quería leer, Renata, si te parece que en el chat hay preguntas de Magalí Alessandra. Sí, tenemos en el chat varias preguntas que tienen que ver con lo mismo, y después de Alejandra, y después vamos cerrando, que ya estamos medio en hora. Dale. Bueno. Dale. Yo lo que quería decir era muy breve, justamente de este tema. Estuvimos hablando con la gente de Ecomujeres, que estaban hablando sobre este proyecto. Me llamó Alejandra hace una semana, 10 días, el tema de hacer el canje de deuda con esto. Es decir, que se está trabajando en Argentina con este proyecto, que creo que, bueno, que un poco, creo que la letra chica no está, pero sí se está trabajando. Y otro tema es que, bueno, hoy en Argentina, desde el 2015, el gobierno de Macri se hizo todo lo que tiene que ver con parques solares, que tenemos el de Caucharí, que son 800 hectáreas, y se está proyectando otro en Río Grande, también en conjunto con el gobierno de Jujuy y Santa Cruz. Es decir, que se están generando cosas que están directamente relacionadas a las energías renovables, así que creo que hay un movimiento fuerte. Por lo menos el parque existe, son las 800 hectáreas y está vigente y está produciendo. Así que bueno, nada, eso. Y entiendo que de las licitaciones que se dieron, faltan muchos todavía que quizás están en etapa de construcción, o sea, falta como que hasta que todos empiecen a inyectar, ¿no? Como que hay todavía un montón que vienen en proceso, la importancia es cuando eso está en funcionamiento y ahí empiezan a contar en el porcentaje, ¿no? De renovables. Esperen, que quería leer la pregunta en el chat de ¿crees que los medios deberían tener un rol más activo en educación ambiental y toma de conciencia y no quedarse únicamente con la cobertura de sucesos como lo del Amazonas? Y antes Magalí decía, sí, en su momento y como después todo quedó en la nada. Bueno, tengo poco tiempo encima, me dijo Renata, para contestar esa pregunta. Es un poco Lucha mismo, con ¿no? esta pregunta todos los días de su vida, pobre. Sí, yo siempre digo, o sea, cuando a veces te dicen, pues vos sos activista ambiental. Yo digo, no, yo soy periodista, sí considero que activo desde el periodismo que hago, pero sí me considero una activista del periodismo de especialización, y eso es algo que en mis redes lo van a ver siempre. Bueno, las chicas que hicieron el taller también lo saben, y por algo hago un taller de periodismo ambiental. O sea, como que todo esto que yo les conté, primero, muchas cosas, o sea, como que no es que fui un día a un taller y me explicaron todo. Yo les digo literal, o sea, cuando hice la especialización como líder climática con Al Gore, dije, me quiero meter en esto de política climática, y junté fondos para irme a Lima, que Lima era antes de París, porque yo tenía que saber cómo funcionaba una COP y no caer en París, que era cuando se iba a hacer historia. Y empecé medio así, a sentarme con gente que ya venía a negociaciones, a ver lo que eran los borradores, y Lima fue re complejo. Entonces, un poco, a mí me gusta eso de cómo transmitir, y defiendo mucho toda esa especialización. Después sufro mucho, sí, cuando no se comunica, y el gran problema de lo que hay en los medios, que veo acá y veo también en otros países mismo de la región, que es un problema muy común, que es que no ven que esta temática sea de todos los días. O sea, lo que yo hago en Redacción, o por ejemplo, yo también soy columnista de un canal, hace 4 años. O sea, soy una excepción y no debiera ser la excepción. O sea, debiera estar regularmente, no únicamente cuando se incendia la Amazonía, cuando, mismo acá cuando se incendian, cuando habla Greta, o sea, todos los días tenés alguna noticia, o si quieren toda la semana. Pero me parece que ahí como que no se ve todavía que es el tema, ¿no? Digo, The Guardian, New York Times tiene para que 12 personas en su equipo de cambio climático. Yo cuando me enteré casi lloro con ese dato. Dije, 12 personas, y yo apenas puedo tratar de, o sea,
Y es triste porque la comunicación también es muy importante para llevarla, ¿no? Y en esto que decían del rol de la educación. Y sí, en cierto punto comunicar bien permite, ¿no? Informar, concientizar y generar un tipo de cambio. Entonces, en ese modo yo sí me siento como que trato de activar desde mi lugar, y ahí sí es lo que yo les diría a todos ustedes, de cómo ver desde el lugar en el que ustedes están, desde dónde pueden activar, mismo desde sus profesiones, ¿no? Como que a mí me pasaba, yo desde chiquita quise ser periodista, o sea, quería ser periodista, no sé, lo tenía como muy fijo. Y toda la cuestión ambiental lo veía como, bueno, solo puedes ser activista de Greenpeace y ahí haces algo. Y después me empecé a dar cuenta, no, que desde el rol que yo tenía como periodista, podía, ¿no? Ahí también llegar a estos temas, informar, generar impacto. Entonces, nada, ahí está, me parece, como hoy la diferencia. Hay un montón de periodistas de ambiente re buenos en Argentina, pero bueno, estamos todos ahí, bueno, en Redacción, a mí Redacción justamente me gusta porque está, ¿no? O sea, el tema, una newsletter semanal, o sea, poder hablar de esto, de las negociaciones y tratar de llevarlo simple a la gente, otro día discutir un documental, digo, hay mucho para hablar y todo está relacionado, entonces me parece sí pero ahí también no es que le quiero echar, o sea, la culpa también es 50 y 50. Creo que también desde los lectores hay que involucrarse, ¿no? Porque siempre se le pide a Clarín y a La Nación no hablan de este tema. Cuando decían nadie habla de incendios en Argentina, no, me reenojé ese día y le mandé a Javi Drobeto de Reacción. 9 ediciones vengo del Planeta hablando de incendios en el último año. Le digo, me convertí en experto de incendios. Entonces ahí yo digo, bueno, también desde los lectores, dejemos de esperar que ciertos medios hablen de esos temas porque no lo van a hacer o no lo van a hacer con un enfoque tan profundo. Y empecemos a ver, porque generalmente yo les digo, donde más cómoda me siento son en medios, no me gusta decirle más chicos, pero en medios donde me dan ese espacio y esa libertad. He trabajado, colaborado con medios grandes y no me sentí tan, digamos, tan cómoda en cómo yo podía elaborar el tema. Entonces me parece que también es como de ambas partes. Los medios tienen que empezar a ver el rol del periodismo especializado, pero también desde los lectores me parece que tenemos que empezar a buscar justamente, ¿no?, a esos medios en donde le están dando una mejor tratativa al tema. Yo vi que alguien puso que quieren conocer a Gillo. Denme un segundo y lo traigo para el final. Vení, Gillo. Es famoso. Ay, sí. Bueno, estaba durmiendo, entonces medio que rezonga. Gillo es un perrito que estoy cuidando, es paralítico, de sus patitas traseras. Así que nada, me acompaña también ahora en el Zoom, hoy estuvo a la mañana escuchando a candidatos. Así que tenemos compañía. No, sí. yo Thaís, ¿Te querían para conocer? cerrar, con Gillo y todo, la verdad, nosotros bueno, nos conocen, Redacciones hace periodismo de impacto también, y quiero que este café impacte en ustedes, y hoy Día de la Tierra me gustaría que Thaís nos deje algún que otro consejito. O sea, más allá de dividir la basura y todo, recién nos acaba de decir el hábito de cómo informarnos, por ejemplo. O sea, elegir, no ir a La Nación o a Clarín, que capaz sabemos que no tocan tanto estos temas, sin desprestigiarlos, ¿no? Pero elegir por dónde informarnos, saber que dicho medio habla de ambiente y demás, desde la información como también en los hábitos del día a día, en casa, en el laburo, en el transporte. Así que Thaís, te escuchamos con un par de consejitos y después ahí sí los liberamos a todos, que ya nos pasamos de orar. A ver, diría, bueno, eso es clave, lo de ver de dónde informarse y también compartirlo para llegar, ¿no? Ustedes también y ser nexo y red con otras personas. Cuanto a hábitos, sí le diría, en cuanto a la alimentación, traten de ver de hacer cambios en cuanto a consumir localmente, elegir de productores agroecológicos, usar las cosas de manera más responsable, como por ejemplo la ropa, ¿no? Yo empecé a elegir, Ale va a estar orgullosa de mí, pero empecé, ¿no?, como colores y modelos que sean más atemporales, no esto de estar todo el día lo que se llama, ¿no?, o sea, este año está la moda de determinado diseño, como tratar de tener una elección más de consumo responsable.
reducir un poco, sí, el consumo de carne, eso sí lo diría, o sea, pero porque está demostrado científicamente que con eso se puede hacer una reducción de emisiones. Sé que es difícil en el país de la carne, pero empezar a reducirlo un poco estaría bueno. Y después sí diría de involucrarse con algún tipo, o sea, desde el espacio, desde el rol que a ustedes les guste, involucrarse de alguna manera, sea con alguna organización en donde ustedes viven, como tratar de eso, de involucrarse, de exigirle también a las autoridades, ¿no? que hagan estos cambios, y al momento en que haya justamente elecciones, votar también pensando en esto. Y exigir, por ejemplo, este año no tenemos elecciones, exigir a ver cuáles son las posturas, como que me parece que empezar a ser un poquito más activos en nuestro rol de ciudadanos, porque no nos damos cuenta, pero tenemos mucho poder, y me parece que eso diría, que no es poco todo lo que dije, así que tienen como tarea para el hogar, tienen un montón. Nos llevamos tarea para el hogar. No es de cambio climático, pero si quieren transitar perros como Gillo también, recomiendo que lo hagan, porque el universo de toda la información de la crisis climática es como un alivio también, compenso de esa manera, ¿no? Como la información, y lo compenso de esa La forma. verdad que estés diciendo todo eso, abrazando un perro y verte decir todo eso era hermoso, era como tía de la tierra. Sí, sí. Quisiera hacer una propuesta de nota, si es que todavía no se hizo y yo no la vi, sobre las Perfecto. cooperativas de recicladores urbanos. ¿Sí? Sobre los recicladores, porque tiene, para mi gusto, una doble dimensión. Con la sustentabilidad, con el cambio climático y desde lo humano, de conocer más quiénes son esas personas que están reciclando, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y debe haber en algunos municipios seguro del conurbano y seguro en otras provincias, ¿no? Sí. Como también dar un panorama de qué pasa con eso, que eso es un cambio posible de todos los días que tenemos que hacer. Obvio. Gracias, Susana. Nosotros también nos llevamos tarea para el hogar, para ir haciendo nuevas notas. Ahí sí, para que sea mutuo. Bueno, Obvio. en serio, yo estoy sorprendida para bien, gracias por todo el interés. Yo no pensé que iba a hablar tanto de negociaciones y todo, y me encanta que haya ese tipo de interés en la política climática, así que, no, de nuevo, gracias por sumarse, por ser activos, y no sé, tendremos que tomarnos un café de nuevo. Yo quiero agradecerles profundamente a todos los miembros corresponsables que se sumaron. Thaís, sos una genia, te admiro. Gracias por toda la data, por la buena onda, por Gillo, por todo. Y les cuento que, si les interesa, ya tenemos el segundo café confirmado. No sé si lo puedo decir, creo que sí. Pero, Belén, ¿me dejás? Ya lo tenemos confirmada la invitada. Bueno, va a ser Mariana Maggio, especialista en educación en pandemia. Se viene para fines de mayo. Esta sección del Café Con va a ser una vez por mes. Así que los esperamos a todos ahí de vuelta. Si les interesa, si les gusta el tipo de periodismo que hace Redacción, nunca nos viene mal que nos recomienden. Hacemos esto con muchísima pasión y nos encanta porque veo sus caras súper interesadas, sus preguntas. Así que muchísimas gracias. Y cualquier cosa, si se quedaron con alguna pregunta, alguna opinión, alguna data para tirar, tenemos nuestro grupo de WhatsApp que sigue ahí firme y seguimos todo por ahí. Pero no quería dejar de agradecerles un montón por este encuentro que sí, fue por una dirección que no pensábamos. Hablamos más de negociaciones que de todo lo que podemos hacer desde casa, capaz. Pero la verdad habla bien de también los lectores de Redacción, de lo informados que están sobre el cambio climático. Yo me voy sorprendida. De cómo nos informan, diría. Sí. Eso es Planeta, es el efecto Planeta, ¿no? Y no quiero dejar de agradecer en serio a Redacción, a todos los del equipo acá por invitarme, pero sobre todo si ustedes pueden leer mejor sobre estos temas es porque están dando el lugar, y era una de las cosas, ¿no? que recién conversábamos, que es la posibilidad de eso, de ver el tema, ¿no? en la agenda de todos los días. Así que digan que acá hoy hablamos de que la clave de solución al cambio climático, así se quedan todos como intrigados de lo que conversamos. Dale, genial. Bueno, muchísimas gracias, los liberamos. Nos pasamos 17 minutos, pero creo que valieron la pena cada uno de ellos.
Me encanta que digan que sí. Amo los miembros de Reacción, chicos, ¿qué les puedo decir? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Besos. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao, buenas